Días, mi nombre es Nicole Holt y junto con mi compañero Isaac Mas les vamos a hablar un poco sobre la tutela como una medida de protección para los niños, niñas y adolescentes. Pero primero les debemos dar un contexto histórico de la misma. Como ya sabemos, en la antigua Roma, los menores impúberes que carecían de un paterfamilias se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad. Esto debido a que no se podían desenvolver bien en la esfera jurídica porque ellos carecían de una capacidad legal. Por esto mismo ellos eran propensos a ser explotados o ser defraudados. Y esto generó una gran preocupación a nivel social porque las personas se preocupaban del hecho de que no existiera una medida que garantizara los derechos de estos menores impúberes o algo que garantizara su bienestar. Por esto, debido a esto, o más bien tomando en cuenta esto, los menores impúberes igualmente podían ser titulares de derechos y obligaciones. Un ejemplo de estos es que ellos podían heredar y también podían ser sujetos de contratos. Sin embargo, ellos no se podían desenvolver de una manera adecuada debido a su corta edad. Por esto mismo, se crean diversos mecanismos jurídicos para poder salvaguardar los intereses patrimoniales de los menores impúberes. Entre estos mecanismos jurídicos destacaban lo que hoy en día conocemos como la tutela. Ahora bien, ¿qué es la tutela? La tutela se le confería una responsabilidad a un tutor por sobre un pupilo, sobre administrar sus bienes y también preocuparse por el bienestar. También este tutor debía ser responsable por su educación, debía brindar consejos y en general proveerle para su bienestar. Sin embargo, existen algunas causas familiares que hicieron que se generara el tema o el ente de la tutela. Algunas causas serían la alta tasa de mortalidad infantil, la esperanza de vida que era relativamente baja para lo que se conoce hoy en día y también el hecho de que antiguamente pues la sociedad romana era una sociedad patriarcal. Y esto mismo nos responde varias preguntas. Dentro de la antigua Roma, la familia era un ente muy importante, no solamente a nivel social, sino también a nivel económico. Esto quiere decir que primero, la familia estaba encabezada por el pater familias, quien era responsable no solamente por los bienes de la familia, sino también por todos los miembros de la familia, y esto mismo incluía a los hijos menores. Esto mismo nos responde de por qué la tutela era una institución que necesitaba un nacimiento. Porque si una figura tan importante como el pater familias moría, significaba que estos hijos menores se encontraban en una situación de total desamparo y ellos necesitaban a una figura que se preocupara por su bienestar y también por su educación. Aquí es donde encontramos diversas modalidades tutelares que existían en la antigua Roma. Entre esas se encuentran tres, que es la tutela testamentaria, la tutela legítima y la tutela dativa. La primera, que es la tutela testamentaria, en su mismo nombre lo indica, se encontraba en el testamento, que el pater familias realizaba previendo su muerte y ahí mismo él colocaba quién iba a ser la persona encargada de la tutoría de los hijos menores. En tal caso, después encontramos a una segunda figura tutelar, que era la tutela legítima. Esta entraba en tal caso de que no existiera un testamento o que en el testamento no se nombraba quién iba a ser la persona encargada de la tutela. Esta misma era conferida por la ley y se la otorgaba por lo general a un familiar. Después tenemos el último caso, que sería la tutela dativa, que se encargaba de esta un magistrado y se la daba a la persona más idónea para poder desempeñar este papel. Ahora bien, volviéndonos a un contexto un poco más actual, ¿qué es la tutela de protección? Para nadie es un secreto que así como la familia fue un pilar fundamental en la antigua Roma, hoy en día la familia sigue siendo un pilar fundamental para la sociedad venezolana, porque es un espacio donde se brindan valores, se presta protección y es donde se forma la personalidad del niño, niña y adolescente. Entonces, la tutela es un mecanismo de protección para los niños, niñas y adolescentes que no están bajo la protección de la patria potestad, ya sea porque sus padres han fallecido, porque los han nombrado incapaces o por alguna otra razón que no los puede hacer desenvolver la patria potestad. Ahora bien, hoy en día
se clasifican en las mismas tres que eran anteriormente en la antigua Roma, que es la tutela testamentaria, la tutela legítima y la tutela dativa. Pero para dar un contexto un poquito más amplio, la tutela testamentaria se encuentra únicamente en el testamento, y es que los padres en vida y previendo su muerte a la hora de realizar su testamento, colocan de manera expresa quién va a ser la persona encargada de la tutoría del niño, niña o adolescente. Ahora bien, ¿qué sucede si este testamento no existe, o si existe pero no se menciona quién va a ser la persona encargada de la tutoría? En este caso entraría la tutela legítima, de las cuales están encargados los tribunales familiares, y ellos mismos le darán la tutela a un familiar, que por lo general se tiene preferencia a los hermanos por ambas partes, que serían estos familiares de primer grado. El resto de familiares quedarían en un cuarto grado. Sin embargo, si hay varios familiares que quedan en un mismo grado y tienen las capacidades para poder ejercer de tutores, el juez sería el encargado de especificar qué familiar se va a quedar encargado de la tutoría y la responsabilidad del niño, niña o adolescente. Ya luego tenemos a la última, que sería la tutela dativa. Esta entraría en casos en el cual no existe un testamento, pero tampoco tenemos a familiares capacitados para poder ejercer la tutela. En este caso, el juez le va a conferir la tutela a la persona más idónea para poder desenvolverse en este aspecto, y también su decisión debe ser motivada, es decir, el juez debe decir por qué es que está eligiendo a esta persona más idónea. Ahora bien, tenemos dos figuras, que es la tutela ordinaria y la tutela del Estado. La tutela ordinaria se le daban a los niños, niñas y adolescentes necesitados de protección, y la tutela del Estado se les daba a los niños, niñas y adolescentes en estado de abandono y necesitados de protección. La tutela ordinaria se conoce, como hoy en día ya hemos explicado, la tutela testamentaria, la tutela legítima y la tutela dativa, y se encuentra establecida en el Código Civil y en la LOCMA. Ahora bien, la tutela del Estado ha sido sustituida por lo que hoy en día nosotros conocemos como lo que es la colocación familiar. Ahora, tenemos algunas características que podemos mencionar por sobre la tutela. Una de ellas es que se tiene que otorgar a niños, niñas y adolescentes que necesitan de la protección de la patria potestad, lo cual ya hemos dicho en anteriores oportunidades. Se tiene que colocar a niños no emancipados, cesa por la muerte, la emancipación o la mayoría de edad del niño, niña y adolescente. No puede coexistir la patria potestad y la tutela por sobre un mismo niño, niña, adolescente. Otra es que los oficios o las obligaciones de la tutela son personales, intransferibles, y no necesariamente son gratuitos ni privados. Ahora bien, tenemos que hablar de los supuestos de necesidad. El Código Civil no dice exactamente cuáles son los supuestos de necesidad de la tutela, pero en su artículo 301 encontramos las situaciones en las cuales procede lo que es la tutela. Uno de estos supuestos es que tengamos en presencia a un niño, niña, adolescente que necesita de la protección que brinda la patria potestad, y el segundo es que no existan o no hayan padres que puedan ejercer el rol de la patria potestad por sobre un hijo. Buenos días, mi nombre es Isaac Más. Yo voy a hablar sobre la apertura de la tutela. La apertura de la tutela se da por caso de necesidad causados por situaciones irregulares en el ambiente de los niños, niñas y adolescentes. Esta cuenta con distintas fases: la fase inicial, la fase de designación de titulares, la fase de asunción de cargos y el cumplimiento de formalidades. En lo que se refiere a la fase inicial, la ley determina que el juez debe ser quien dé apertura a este procedimiento de tutela, que puede ser a solicitud de parte o los funcionarios. En el caso de la solicitud de parte, esta puede ser por medio del tutor o la persona que ha sido previamente designada como tal. En las designaciones son las personas que pueden ser elegibles o aquellas que han sido elegidas para ejercer el cargo de tutor. En lo referente al cumplimiento de las formalidades, esto se refiere a las inhabilidades absolutas o relativas. En el caso de las inhabilidades absolutas, nos encontramos con que aquellos que sean fallidos o que sean incapaces de administrar sus propios bienes no pueden ser personas o no pueden ejercer el cargo de tutores. Aquellas personas que dependen de algún fármaco
o que tengan situaciones de alcoholismo o dependencia de alguna sustancia psicotrópica o estupefaciente, entre otros. En lo referente a las inhabilidades relativas, en ella se refiere el artículo 339 de nuestro Código Civil. Más adelante encontramos con lo que es la delación de la tutela, que es la forma en la que el tutor adquiere dicho cargo. Este puede ser por vía testamentaria, vía legítima y por vía dativa. Esto tiene una estrecha relación en lo que se refiere a lo que es la designación de los tutores. En lo referente a la apertura de la tutela, esta necesita una figura muy importante, que se conoce como protutor, pues este vigila la conducta del tutor y brinda información al tribunal y al juez sobre las situaciones irregulares o vicisitudes que puedan presentarse en el entorno del niño, niña, adolescente. Otro punto importante sobre la apertura de la tutela es la cesación de esta misma o el término de la misma. Esta puede ser de manera absoluta o de manera relativa. Cuando se habla de manera absoluta se refiere a causales directamente relacionadas con el niño, niña, adolescente. Esto puede ser por la muerte del mismo, emancipación, cumplimiento de la mayoría de edad, por ser sometido nuevamente a la patria potestad, a ser sometido a aquellas situaciones de colocación familiar, entre otros. Y las relativas, estas se refieren más al tutor, pues este puede ser por desistimiento de este, es decir, renuncia de este de la tutela. La muerte de este no extingue necesariamente la tutela, sino que puede ser sustituido por otro tutor. Gracias por su atención.